Este es el método de la segunda derivada. Proviene del anterior, el método de la primera derivada, por lo tanto van a ser bastante parecidos y también nos va a servir para resolver problemas de programación no lineal, solamente que este es mejor para funciones de tercer grado o superiores. Aunque en los primeros dos pasos se parecen bastante, consisten en derivar la función y calcular los valores críticos. En el tercero, en vez de calcular la concavidad directamente, vamos a sacar la segunda derivada, porque esta es la que nos va a indicar la concavidad de los valores que le demos. Es algo así como, si la primera derivada es la pendiente, la segunda nos va a decir la pendiente de la pendiente o algo así, y nos da la concavidad. Ya en el paso 4 vamos a sustituir los valores críticos en la segunda derivada, y esto es lo que le hace un método más eficiente para funciones grandes, porque si tenemos muchos valores, en vez de estar calculando la concavidad con valores cercanos a todos los puntos que tenemos, vamos directamente a sustituir con los valores críticos que ya habíamos calculado. Ya por último vamos a calcular las coordenadas exactas sacando los valores de y. Vamos con un ejemplo. Voy a usar una función cuadrática para demostrar por qué este método no es tan bueno con este tipo de funciones. Igual que en el de la primera derivada, vamos a derivar la función 2x menos 4, sacamos el valor crítico que habíamos quedado ya que era 2. Entonces ahora vamos a calcular la segunda derivada de la función, que como ya se lo habrán imaginado, la segunda derivada es simplemente una constante, donde no tenemos variables, no tenemos donde sustituir el valor crítico para calcular la concavidad. Sin embargo, sabemos que estábamos trabajando con una función cuadrática. Eso significa que solo vamos a tener una curva, y como tenemos una constante positiva, significa que estamos trabajando con un mínimo, un solo punto de inflexión, y ese punto es mínimo. Entonces no vamos a hacer el paso 4 porque no podemos. En este caso nuestro paso 4, por así decirlo, porque no hicimos el otro, sería obtener los valores de y. Y para eso pues igual vamos a sustituir x en la ecuación original, y las coordenadas del punto mínimo nos quedan en 2,1. Aquí está la gráfica para comprobar. Ahora me voy a pasar a GeoGebra. De igual forma le vamos a dar de entrada la función. Una vez que se la damos, vamos a derivar. Aquí hay algo muy bonito y que no había mencionado de GeoGebra, que podemos decirle que derive directamente una función así. De esta forma. Lo único malo es que al tratar de igualarla a 0 pues ya no vamos a poder, pero si necesitamos solo obtener la derivada, pues aquí está, directa, y después obtenemos los valores críticos. Esto lo podemos hacer nosotros también con otra propiedad de la que se me había olvidado hablar. Vamos a los tres puntitos y nos vamos a puntos especiales. Aquí nos da 2, que son donde intersecta con el eje X, que es la raíz, es la que buscábamos, y donde intersecta con el eje Y, que usualmente no es tan relevante, y en este caso no nos sirve, así que la voy a borrar. Entonces ya tenemos la raíz. El siguiente paso entonces sería calcular la segunda derivada. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tocar la derivada de f derivada, y pueden ver que nos da esta constante positiva de la que ya habíamos hablado, con la que ya no podemos hacer nada siguiendo estrictamente con el método, y tampoco podríamos continuar en ningún otro software. Ya lo he probado y no se puede, porque simplemente aquí ya no podríamos sustituir y necesitaríamos simplemente calcular el valor crítico de f de x. Nosotros lo vamos a hacer con una tabla de valores, o podemos también sacar sus puntos especiales, pero en este caso nos va a dar el extremo, que es el que buscábamos, el 2,1, el mínimo, y nos va a dar donde intersecta con el eje Y. Con el eje X no nos da porque, si se dan cuenta, nunca intersecta, así que no existe ese punto. Este igual lo vamos a borrar porque no nos sirve, y ya tenemos el punto que queríamos. Podemos cambiarle el nombre igual que los otros, o no, y es opcional. Vamos a hacer un segundo ejemplo, esta vez con una función bastante más grande. Vamos a usar una función de grado 4, 3x cuarta más 4x cúbica menos 2x cuadrada más 7. Ya se habrán imaginado que su derivada entonces nos va a dar una función cúbica,
por lo que vamos a tener 3 valores críticos. Esto se va a poner interesante y ahorita van a ver por qué. Los valores críticos yo los saqué por factor común. Los valores son -2, 0 y 1. Vamos al paso 3, que ya sabrán, su segunda derivada no va a resultar esta vez una constante sola, vamos a tener una función completa. Entonces sí que podemos hacer el paso 4, que es sustituir los valores críticos en la segunda derivada, y la sustitución nos resulta de esta manera. Para el -2 tenemos un resultado positivo, lo que significa que es un mínimo. El 0 es un máximo por tener un resultado negativo, y el 1 también es un mínimo, solo que no van a ser el mismo mínimo, van a ser dos diferentes y no son del mismo tipo. Ahorita van a ver por qué. Ahora, al calcular las coordenadas exactas de los valores de y, tenemos que el punto mínimo de -2 nos da -25 en y, el punto máximo nos da 7, el de 1, que les dije que era un mínimo diferente, es porque es un mínimo local. ¿Esto qué significa? Básicamente que también va a ser un mínimo, pero no va a ser el punto más bajo de toda la función. Ya quedamos que este era el -2,25. Sin embargo, esto se llama mínimo local porque es el mínimo si tomamos en cuenta solamente cierto rango. En este caso, si tomamos el rango de los números positivos para x, entonces este sí que sería el mínimo de todos los que tenemos, el -1,2, pero no es tan bajo como el mínimo global, a este se le llama así. La gráfica nos queda así: aquí está el mínimo global, como les mencionaba, aquí está el máximo y aquí está el mínimo local. Si tomamos en cuenta solo este cuadrante, pues este sería el punto más bajo de la función. Voy a pasarme nuevamente a GeoGebra para corroborar esto. Vamos de nuevo a darle a entrada de la función, y bueno, ya que la tenemos así, vamos a derivar la función. Podemos sacar sus raíces, o bien podemos hacer esto, sacar sus raíces con los puntos especiales, o bien podríamos hacer lo que hacemos en el método de la primera derivada: agarrar esta función, la copiamos y la pegamos y igualamos esto a 0 para obtener una ecuación. Pueden ver que son dos diferentes aquí. Lo siguiente va a ser obtener la segunda derivada. Le vamos a decir que derive esa derivada, y aquí tenemos ya la segunda derivada. Para sustituir, lo que podemos hacer es agarrar una tabla de valores. Como nuestros valores van de -2 a 1, yo lo voy a dejar así, y el salto mínimo que hay es de 0 a 1, el paso es 1, por lo tanto lo voy a dejar así. Ya tendríamos como extra el -1, pero igual vamos a ignorarlo porque no nos sirve. Así que ya sabemos que este es positivo, negativo, positivo. Y lo siguiente va a ser que nos dé las coordenadas exactas. Aquí sí lo voy a hacer como en el método de la primera derivada, porque básicamente es lo mismo. Sustituir, o que nos diga cuánto vale f de x cuando x vale cierto valor. Vamos a usar la misma técnica de la intersección. Aquí lo tenemos, los 3 puntos que necesitábamos, y como ven nos dio exactamente lo mismo que en el método: -2, -25, 0,7 y 1,2. Podemos ver aquí la gráfica completa si quieren comprobarla. Con la ruedita del mouse es como se le cambia el zoom. Ya si quieren volver a la vista anterior, pues la vamos a dar a la pasita.